Sean todos bienvenidos a una edición de Economía Digital con Aaron Olmos por la plataforma comunicacional de Punto de Corte de Televisión. Mi nombre es Aaron Olmos, soy economista, docente investigador, locutor certificado UCB número 36.940 y el día de hoy quiero que conversemos acerca de, bueno, ya la entrada en vigencia de la nueva expresión monetaria o tercera reconversión monetaria que vive el país, ¿sí? Recordemos que Venezuela, su signo monetario por el artículo 318 constitucional, es el bolívar, y es el bolívar desde 1879. A la fecha, Venezuela acumula tres procesos de reconversión monetaria. El primero comenzó el 1 de enero del año 2008, el segundo inició el 20 de agosto del año 2018 y el tercero acaba de iniciar el 1 de octubre de 2021. Y en este momento es importante recordar por qué algunas economías acuden a procesos de reconversión, ¿sí? Y lo importante es que cuando hay inflación, pero esta inflación no se puede manejar a través de política económica y más bien la acción de los entes de control en materia económica, lejos de corregir el problema, con el paso del tiempo más bien se agudiza, ¿verdad? Bueno, pues se pasa de una inflación de 3 dígitos a un proceso hiperinflacionario que toma mucha velocidad y que evidentemente pues afecta el poder de compra y la capacidad real del salario, haciendo que pues cualquier salario que tenga un venezolano en Venezuela medido en bolívares pues sea total y absolutamente exiguo con respecto a la dinámica de precios que se está presentando. Por eso en algunos países, algunas economías y tomadores de decisión del área económica asumen el hecho de reconvertir la moneda, ¿no? Sin embargo, sabemos que la medida por sí sola no corrige el problema estructural que está detrás del tema hiperinflacionario. Recordemos que la hiperinflación se mide principalmente con aumento generalizado de los niveles de precios. Sin embargo, debemos saber y reconocer que para corregir este problema no se corrige solamente por la vía monetaria o por la vía cambiaria, sino que en principio tiene que ser por la vía productiva, ¿no? Vale decir, incrementar capacidad productiva en el mercado interno, incrementar capacidad de préstamos por parte del sistema financiero para los sectores empresariales e industriales, abastecer el mercado interno de producción nacional, depender cada vez menos del resto del mundo, incrementar los niveles de consumo por la vía de bueno, pues la demanda de bienes y servicios nacionales producidos o generados en Venezuela. Y esto es algo que en el país todavía hace falta que veamos, ¿no? Pero lo cierto es que ya el proceso comenzó y no es sino hasta ya avanzada la semana, la primera semana, que vamos a comenzar a ver pues cuál va a ser el efecto real que sobre las cuentas de las personas naturales, jurídicas y gobiernos va a tener este ajuste que en principio fue un ajuste de sistema por parte del Sistema Financiero Nacional, porque entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre hubo una cantidad de horas en el que el sistema financiero estuvo fuera de línea, y esto para simple y llanamente pues, garantizar que los sistemas de los bancos estuviesen a tono para el proceso de reconversión o nueva expresión monetaria. Lo cierto es que a nivel personal, por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a la plataforma del banco, donde, bueno, generalmente yo hago todas mis operaciones, no dejó de sorprenderme el hecho de que tenía hace 2 días o 3 días millones y, bueno, pues me aparecen bolívares con céntimos, ¿no? Yo tenía tiempo que no dejaba y no veía una cuenta con bolívares y con céntimos, ¿no? Y esto es uno de los primeros efectos psicológicos que tiene este proceso de dividir todo entre un millón, ¿no? Que todos los saldos que teníamos en nuestras cuentas, pues ahora aparecen como bolívares. Y lo cierto es que estos bolívares no tenemos que dejar de olvidar que tienen, como concentran, un gran poder de compra en el tiempo histórico que nos encontramos, porque en definitiva, pues, están divididos entre un millón, ¿no? Lo cierto es que no deja de afectar la psiquis del consumidor porque eh, tuviste millones y ahora tienes bolívares, ¿no? Y es una realidad que no podemos ocultar, el hecho de que este proceso de reconversión no necesariamente se puede asumir
como un gran paso desde el punto de vista del fortalecimiento de la economía, más bien todo lo contrario. Se reconvierte la moneda porque se es incapaz de combatir el proceso hiperinflacionario de manera eficiente con las herramientas ya conocidas, ¿no? Y para atacar el problema del overflow o sobreflujo, esto es la cantidad de operaciones que había que hacer originalmente en moneda nacional, bueno, pues se le restan estos seis ceros o se divide la economía entre un millón. Ya hemos comenzado a ver que algunas cadenas de tiendas o redes de comercios y servicios, pues se fueron antes de la reconversión con precios, digamos, de 1,5 millones. Luego de la reconversión no tendrían por qué haber aumentado los precios, entonces tendríamos que estar viendo el mismo precio de 1,5 millones reconvertido, un bolívar por 50, pero no, vemos que hay 2 bolívares, 2,5 bolívares, 3 bolívares. Debe ser que para algunas personas asumir bolívares antes de millones no significa nada, y lo cierto es que significa mucho. Y significa mucho porque, en definitiva, el venezolano durante esta primera semana va a tener que aclimatarse y entender que esos bolívares, por ser bolívares, no es que no representan nada, sino que representan muchísimo. Sobre todo porque miden el esfuerzo del trabajo que en contraprestación, pues, las personas reciben bajo la figura del salario. Y una persona que ganaba millones ahora gana bolívares. Entonces, cuando vayamos a los mercados, quienes son asignadores de precios tratarán en lo posible de echar mano de esta situación diferencial que se está viviendo en los actuales momentos, porque ante los ojos de cualquier persona, del que consume, del que fija precios, del que estructura costos, bolívares siguen pareciendo poco, ¿sí? Y lo cierto es que la gran tendencia va a ser a intentar ajustar precios hacia arriba, independientemente de que un proceso de cambio de moneda o reconversión monetaria no tendría por qué afectar ni el tipo de cambio y mucho menos tendría por qué afectar la asignación de precios. Lo cierto es que a nivel del tipo de cambio ya estamos viendo una aceleración del mismo. Pasamos de 4,300,000 ya de una vez a 5 millones de bolívares por dólar, que ya reconvertidos son 5 bolívares por dólar. Otra vez, el hecho de que sean bolívares no quiere decir que la moneda no se esté depreciando con respecto al dólar. El hecho de que sean bolívares no quiere decir que aumentar 0,50, 1 o 2 no afecta el bolsillo de las personas, ¿sí? Y esto es importante recordarlo porque pareciera que en este juego de dimes y diretes con respecto al tema de los bolívares, los céntimos, los cientos y los miles, a muchas personas se les está olvidando que de igual manera hay un esfuerzo y hay un trabajo para poder tener esa moneda que está allí, que representa poder de compra, ¿no? Lo que sí es cierto es que este proceso de reconversión o nueva expresión monetaria no necesariamente va a impactar negativamente sobre la tendencia que ya veníamos viviendo de un mayor uso de divisas en el mercado interno. Más bien, va a afianzar ese proceso porque muchos venezolanos, al ver estos cambios de haber tenido millones, haber tenido bolívares, al final de cuentas revisamos y los dólares seguían siendo dólares, los euros seguían siendo euros, los pesos seguían siendo pesos, los reales seguían siendo reales brasileños y el oro seguía siendo oro y las criptos seguían siendo criptos, ¿no? Así que en definitiva, el tener medios de pago que no dependen de la dinámica económica venezolana siempre sigue siendo una ventaja porque en cualquier momento el venezolano puede switcharse a este medio de pago alternativo, sobre todo cuando esta semana se experimentó en Venezuela una suspensión del servicio CEL para muchas personas, ¿no? Y recuerden que en Venezuela un buen porcentaje de las operaciones que se hacen en moneda extranjera se hacen de manera digital y principalmente se hace utilizando la herramienta CEL, razón por la cual pues muchos venezolanos durante esas horas de esos días que este servicio estuvo suspendido, no simplemente estaban tratando de ver de qué manera podían hacer sus operaciones cotidianas, porque bueno, hay que decirlo, en Venezuela los niveles de captación en divisas son muy elevados por parte del sistema financiero, más de 2/3 de las operaciones se realizan en moneda extranjera, y el hecho de que tengamos una moneda reconvertida no va a cambiar la realidad de un mayor uso de divisas en el mercado interno.
porque otra vez hay que decirlo, mientras pasamos de millones a bolívares, las divisas siguen siendo las divisas en función de su propio sistema de nomenclatura y denominación, es decir, un dólar sigue siendo un dólar, ¿no? Y lo cierto es que el bolívar reconvertido sigue depreciándose con respecto al signo monetario estadounidense, ¿no? Importante acá, y hay que recordar que se habló de un bolívar digital, y es que en las primeras horas del proceso de reconversión o nueva expresión monetaria prácticamente nadie tenía consigo los nuevos billetes de cobro monetario, que los primeros que se han puesto en circulación son los billetes de 5 y los billetes de 10, vale decir 5 millones y 10 millones de bolívares, ¿no? Lo que equivale a un dólar y 2 dólares, ¿no? Más o menos. Pero lo cierto es que las primeras operaciones que se llegaron a hacer durante el 1 de octubre, en principio fueron operaciones digitales, ¿no? No todas las tarjetas de débito estaban siendo aceptadas por todos los puntos en el transcurso de las horas. No todas las plataformas estaban activas al 100%. Usted pudiese entrar desde su aplicativo de la computadora o de su aplicativo del teléfono y pudiese ver su saldo. Yo pude ver mi saldo por lo menos muchas horas después, ¿no? Porque cada vez que intentaba entrar, por lo menos durante el 1 de octubre, el inicio del proceso de reconversión, me decían que la plataforma estaba en mantenimiento, ¿no? Pero lo cierto es que en principio las primeras horas han sido horas de uso de plataformas digitales, y si usamos billetes son los billetes del Fondo Monetario anterior, que recordemos que existe bajo la figura de la cocirculación. ¿Ok? Mayormente los billetes de 500.000 y de 1 millón, que son los que todavía expresan cierto poder de compra, asumiendo ya de una vez reconvertido, ¿no? Por lo menos una persona que fuese a pagar su transporte público y fuese a pagar, por ejemplo, el 1 millón de bolívares que ya estaban pidiendo antes de la reconversión, bueno, o pagaba con un billete de 1 millón o pagaba con dos billetes de 500.000, ¿no? Yo por lo menos ese día, el día primero, tuve la oportunidad de estar por Plaza Venezuela, Sabana Grande, durante horas de la mañana, y vi mucho comercio aceptando el cono monetario anterior, otra vez billetes de 500.000, 1 millón, 200.000, para hacer operaciones de intercambio. En el transporte público veía muchas personas quejándose, hablando de un incremento en la tarifa del transporte de 700 bolívares a 1 millón, o de 0,70 a 1 bolívar. En algunos casos, algunas rutas que son directas, o lo que llaman vía autopista, por ejemplo, estamos hablando de 1,5 millones de bolívares de los de antes, o 1,50 bolívares de los de ahorita, ¿no? Que al final de cuentas, asumiendo el hecho de que el salario son 7 millones de bolívares, pasados ahora por la reconversión son 7 bolívares. Esto que siempre se ha dicho, de que para un trabajador tiene más sentido quedarse en casa y trabajar en la distancia, porque lo que gana se le va en transporte público, total y absolutamente cierto, y mucho más evidente en el actual momento, ¿no? Es allí donde el Ejecutivo, en teoría, está tratando de solicitarle a los asignadores de precios en el Sistema Económico Nacional que traten en lo posible de no incrementar los precios de los bienes y servicios. Y para ello, pues, en las dos gacetas que Banco Central logró sacar para explicar, por un lado, el proceso de reconversión, y por el otro, las normas para su aplicación, nos comentaba que todos los organismos de control iban a estar desplegados para evitar ajustes de precios por la vía especulativa, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, el venezolano en los primeros días del proceso de nueva expresión monetaria se han ido o por operaciones digitales o simplemente han operado en otras monedas, porque la demanda que debe existir ahora de monedas y billetes de nuevo fondo monetario, bueno, se va a comenzar a ver, a experimentar precisamente esta semana. Y en teoría, otra vez, no deberían experimentarse aumentos de precios. Sin embargo, por el propio hecho que el bolívar se esté depreciando con respecto al dólar, y que todo se esté fijando en moneda extranjera en Venezuela, y que para nosotros poder tener de vuelta a nivel de inventario bienes y servicios necesitamos aún más cantidad de bolívares para poderlo hacer, y eso es lo que las personas de manera errónea interpretan como una inflación en dólares, que sabemos que eso en Venezuela no existe, la inflación es en bolívares. Sin embargo, al fijar precios en moneda extranjera
al apreciarse el tipo de cambio, a seguir perdiendo valor la moneda, bueno, simplemente la demanda que va a haber de esos billetes de nuevo cono monetario se va a perder de vista. De hecho, para algunos economistas, esto ha sido semanas de mucho trabajo, sobre todo para analizar todo lo que viene detrás de este nuevo proceso de expresión monetaria. Por lo menos a título personal, yo estoy asumiendo que para el primer trimestre del año que viene, 2022, lo más probable es que las primeras piezas de ese nuevo cono monetario y las piezas de coexistencia del cono monetario anterior, vale decir, el billete de 10.000 hasta el billete de 1.000.000, no necesariamente los podamos seguir viendo, porque el incremento de precios que se va a experimentar durante el último trimestre del año, que es un trimestre siempre de gasto, porque es el trimestre de cierre de ejercicio económico, es el trimestre de los aguinaldos, es el trimestre de inicio de actividades económicas, es el trimestre de las compras de las cosas para casa para Navidad, es para hacer las hallacas, comienza el béisbol, comienzan las clases de los chamos, o sea, son muchas cosas juntas que pasan en el último trimestre del año y a final de cuentas la demanda de dinero es muy elevada. Quiere decir que los precios lo más probable es que experimenten un alza, el tipo de cambio también, y que en definitiva pues estos billetes del nuevo cono monetario y los del cono monetario anterior que están en proceso de circulación pues se hagan insuficientes para poder hacer frente a la escalada de precios que vamos a experimentar y quizás ya para el primer trimestre del año 2022 estaremos viendo que el billete de 5 y el billete de 10 quizás ya no estén comprando lo mismo que antes, ¿no? Porque el problema no es quitarle ceros a la moneda. El problema no es necesariamente cambiar los billetes o cambiar los próceres en el anverso y en el reverso. El problema real está detrás del hecho de que es necesario por parte de cualquier economía de un país para mantener sana su estructura y mantener los equilibrios, simple y llanamente atacar el problema de la hiperinflación de manera productiva. ¿Sí? Y eso hasta ahora pareciera que no está en la agenda del Ejecutivo Nacional, lo que nos quiere decir que el proceso de reconversión vivido en 2008, vivido en 2010-18, que tuvieron el mismo resultado de no hacerse nada distinto con el proceso de reconversión que estamos experimentando a partir del 1 de octubre, lo más probable es que tengamos un resultado muy similar. Es posible que ya el año que viene, ya después del primer trimestre, digamos, el primer semestre, estemos hablando ya quizás hasta de ampliaciones del cono monetario. ¿Okay? Entonces es bien complicado el hecho de que el Bolívar, como les decía al inicio, que es nuestro signo monetario de 1879 y que por el 318 constitucional es nuestra moneda de curso legal, siga este proceso muy complejo de pérdida constante de su valor intrínseco y la necesidad entonces del gobierno de seguir restando cantidad de ceros, ¿no? 14 ceros menos significan el hecho de que si nosotros devolvemos las tres reconversiones ya en curso en Venezuela y nos vamos al 31 de diciembre de 2007, antes de entrar en vigencia de la primera reconversión, el bolívar del cono monetario actual representaría 100 billones de bolívares, un 1 y 14 ceros. Es una cifra que cuesta pensarla, cuesta decirla, y precisamente ese es el tamaño de la debacle de la pérdida del poder de compra. 100 billones con B, ¿ok? Que es bastante dinero. Que otrora eso era el presupuesto de, no sé, 3 ministerios. Hoy por hoy se concentran en una pequeña moneda, o un billete de 1.000.000, del año 2008 a la fecha, demostrándonos que de alguna manera la única forma de poder salir de las espirales hiperinflacionarias tiene que ver con consenso económico y con trabajo reproductivo en términos de tener una menor dependencia con el resto del mundo y elevar el valor de la moneda desde el punto de vista de la actividad económica y productiva del país. Es la única forma de poderlo hacer sin necesariamente escuchar cantos de sirenas, porque el hecho de que se tengan tres bodegones más o alguna persona con su emprendimiento le esté yendo genial, no quiere decir que a todo el país necesariamente le esté yendo genial. Máxime cuando la encuesta en COVID que se presentó el año pasado en julio, pero que nuevamente ahora en el mes de octubre tuvo presencia para todos nosotros,
o fue, no, creo que fue más bien a finales del mes de septiembre, bueno, entre septiembre y octubre, nos volvió a hablar y nos mostraba una realidad de pobreza multidimensional en Venezuela muy compleja. Y es una situación que en un 96% ataca a todos los venezolanos y en un 74% de manera extrema a casi las tres cuartas partes de la población, ¿no? Una población que sigue disminuyéndose con el paso del tiempo, ya 6 millones de connacionales fuera del país. Esos son problemas que quitándole 6 ceros a la moneda no se solventan. Así que bueno, todavía quedan muchas cosas que ver y por hacer, queda todavía mucho efecto directo de esta medida, pero lo cierto es que por sí sola no va a corregir ninguno de los problemas estructurales y es ahí donde tenemos que estar conscientes todos nosotros de que digital o no, con más plataformas digitales bancarias o no, la única forma de hacer crecer la economía es por la vía del trabajo. No hay otra manera, ¿sí? Así que bueno, hasta acá los acompañamos en esta emisión de Economía Digital con Aaron Olmos por la plataforma comunicacional de Punto de Corte Televisión. Recordándoles pues que la semana que viene estaremos conversando de algún otro tema vinculado con la economía del país. Bueno, haciendo ver que la única manera de seguir sacando el país adelante, bueno, es trabajando, es esforzándonos más. Así que nos vemos. Muchísimas gracias.